Muy buenas. Hoy vamos a explorar una filosofía espiritual que, está bajando de la cima de la montaña para meterse de lleno en nuestro día a día. Lo haremos a través de un libro de ensayos muy interesante que se llama precisamente Non-dualidad en el mundo real. A ver, para entrar en materia, vamos a empezar con una anécdota que cuenta el propio libro en su introducción. La escena es la siguiente. Un grupo de psicoterapeutas, gente muy formada, que va a su primer retiro sobre non-dualidad. Y nada, justo después de la primera sesión, esta fue su reacción. Así, en caliente. O sea, para que nos hagamos una idea del calibre, del impacto que puede tener esta perspectiva. Es que puede poner patas arriba la forma en que entendemos la vida, ¿no? Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué es exactamente este concepto que provoca semejante revuelo? Y sobre todo, ¿qué tiene de especial esta colección de ensayos para que sea, tan diferente? Pues, en su nivel más básico, la non-dualidad viene a decir que esa separación que sentimos entre yo y el resto del mundo en realidad es una ilusión, que todo está íntimamente conectado, que es inseparable. Y el enfoque concreto del que hablan en este libro se conoce como el camino directo. ¿Y qué significa esto? Pues que en lugar de quedarse en la teoría, en los libros, lo que propone es una investigación muy práctica. Se trata de observar la propia experiencia, aquí y ahora, momento a momento. Y aquí es donde el libro marca una diferencia clave. Por un lado tenemos el estilo clásico, ¿no? El del gurú en la montaña que lanza proclamaciones, y por otro lo que el libro llama desde las trincheras. Aquí no hay maestros iluminados, hay gente normal y corriente. No hay afirmaciones de pureza, sino honestidad, dudas. Pasa de ser algo didáctico a ser algo casi confesional. Es un cambio de enfoque brutal. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esas trincheras. Vamos a ver algunos de estos informes del mundo real, que es donde se ve de verdad cómo funciona esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Kavita Chinayan. Ella cuenta algo muy potente, que sus hijos son sus mayores maestros, porque son ellos quienes le obligan a mirar de frente todas esas creencias y condicionamientos que arrastra desde hace tiempo. La crianza, con toda su presión, se convierte en su laboratorio. Ella describe cómo este método, la indagación, le ayudó a darse cuenta de que estaba proyectando sus propias ambiciones, su propia identidad, en sus hijas. Al dejar de hacer eso, pudo quererlas de una forma mucho más incondicional, más real. Pasó de la proyección a la presencia. Luego tenemos a Terry Moore, otro testimonio fascinante. Él es miembro de una orden sufi desde hace mucho tiempo, y fijaos en lo que dice de cómo la non-dualidad afectó a su fe. Resulta que Terry sentía que su práctica espiritual se había vuelto un poco seca, muy mental, muy teórica. Y lo que hizo a la non-dualidad no fue sustituir su religión, para nada, sino que le ayudó a encontrar el corazón vivo, la experiencia directa que ya estaba ahí, en su propia tradición. Fue como insuflarle vida de nuevo desde dentro. Y por último, el caso de Steve Diamond, que es una confesión súper honesta sobre una trampa en la que cae muchísima gente en el camino espiritual. Él mismo se define como un adicto a las experiencias. Estaba obsesionado con perseguir esos estados de éxtasis, de paz total, pensando que eso era la prueba de que estaba avanzando espiritualmente. El problema, que esos estados se acaban, y entonces venía el bajón. Un ciclo constante de subidones y caídas, lo que se conoce como materialismo espiritual. Pero claro, a través de la indagación le llega la gran revelación. Se da cuenta de que esa paz, esa plenitud que buscaba desesperadamente en experiencias temporales, ya estaba ahí. Era su verdadera naturaleza, siempre presente, justo debajo de toda esa búsqueda frenética. El clic no fue tener otra experiencia increíble, sino darse cuenta de que la propia búsqueda era el obstáculo. Vale, las historias son muy potentes, está claro. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo funciona este proceso de indagación en la práctica? ¿Qué se hace exactamente? Pues para verlo de forma práctica, volvamos al ejemplo de Kavita. Recordemos la situación. Su hija llega a casa con un suficiente y a ella le entra una ansiedad tremenda. Pero en lugar de reaccionar en piloto automático, decide investigar ese sentimiento. Y lo que hace a continuación es básicamente el manual de instrucciones de este método. Vamos a ver los pasos. Primero, simplemente observa el sentimiento, lo localiza en el cuerpo, como un nudo en el estómago. Segundo, cuestiona la etiqueta. Se da cuenta de que primero viene la sensación física y solo después la mente le pone el nombre ansiedad. Tercero, examina la historia que hay detrás. Mi hija debería ser buena estudiante. Cuarto, y esto es clave, busca el yo que siente todo eso. ¿Dónde está esa madre competente que se siente ansiosa? Y quinto, como consecuencia, al ver que todo son suposiciones, etiquetas e historias, todo eso se disuelve, y lo que queda es paz.
Al desmontar pieza por pieza un sentimiento, este pierde toda su fuerza. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que su ansiedad se esfumó. Al desaparecer esa tensión en casa, la energía cambió por completo. Se pasó de la presión a la aceptación. Y lo más curioso es que, al final, su hija empezó a florecer y acabó sacando sobresalientes por sí misma. Fijaos en la paradoja. El objetivo no era cambiar la nota, sino sus propias ideas sobre la nota. Y eso lo cambió todo para mejor. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la moraleja, por así decirlo, de aplicar este camino a la vida de todos los días? Pues la clave no es convertirse en una especie de robot espiritual, perfecto y sin emociones. Para nada. El objetivo es algo que el libro describe como ironía gozosa. Y es un concepto genial. Básicamente se trata de poder vivir la vida con todo lo que trae, con los altibajos, pero con una cierta ligereza, sabiendo que las historias que nos contamos sobre quiénes somos no hay que tomárselas tan en serio. Permite ser imperfecto, cometer errores, abrazar el caos de la vida, pero sin el peso de ese ego frágil que siempre necesita tenerlo todo bajo control. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea muy potente. ¿Y si esa paz que tanto se busca no está en el futuro, en conseguir algo o en alcanzar un estado mental diferente? ¿Y si resulta que ya está aquí, ahora mismo, simplemente oculta detrás de la historia que nos estamos contando?